A ver, si pensamos en finales de los 90, es fácil que nos venga a la cabeza, no sé, el pop, Internet empezando a despegar, una estética muy clara. Sí, total. Pero en el fútbol, esa época tiene un nombre propio. Francia, 1998. Y hoy nos vamos a meter de lleno en ese mundial. Hemos estado repasando un montón de crónicas y artículos de la época y posteriores. Y cubren de todo, ¿eh? Desde la organización, los símbolos, hasta las polémicas más gordas y las historias personales. Claro. La idea es entender por qué el Mundial del 98 fue mucho más que la primera victoria de Francia. Fue un torneo que lo cambió todo, con estrellas nuevas, un misterio médico que tela y hasta un sorteo arreglado. Has dado en el clavo con eso de que lo cambió todo. Para mí el cambio más grande, el estructural, fue la expansión. 32 selecciones. El primero con 32. El primero. Y ojo, que ese formato duró hasta Qatar 2022. Esto no fue solo un número, ¿eh? Abrió la puerta a países con menos tradición. Fue el debut de Croacia, por ejemplo, pero también de Sudáfrica, Jamaica, Japón. El torneo se hizo global, de verdad. Vale, pues si te parece vamos a desgranar esto. Para entender la atmósfera de aquel torneo hay que empezar por su identidad, por sus símbolos. Y leyendo los artículos parece que la mascota fue un éxito total. Es que Futix fue un fenómeno. Un fenómeno. Era un gallo azul, el símbolo de Francia, y el nombre era un guiño súper inteligente. Asterix, ¿no? Exacto. Fútbol y el sufijo ex. El diseño era moderno, era simpático y caló muchísimo. Estaba en todas partes. En camisetas, en el videojuego mítico de EA Sports, hasta en monedas. Fue de las mascotas más reconocibles de la historia. Y no fue solo la mascota, ¿verdad? La identidad visual y sonora en general fue muy potente. Sí, todo estaba pensado para crear un espectáculo global. El balón, el Adidas tricolor, con los colores de la bandera francesa. Es inolvidable. Cierto. Y la música. Es que la música fue la banda sonora de ese verano en todo el mundo. Tenías La Copa de la Vida de Ricky Martin. Que era una fiesta. Pura fiesta, un himno planetario. Y luego el himno oficial, más solemne, La Cour de Grands. Todo junto creó una atmósfera muy francesa, pero a la vez súper universal. Y además de estos símbolos, también hubo cambios en las reglas. Uno de ellos bastante dramático. El gol de oro. Una regla que se introdujo para la prórroga y que cambiaba por completo la tensión de los partidos. El que marcaba ganaba. Y punto. Exacto, fin del partido. Y curiosamente, el primer gol de oro de la historia de los mundiales lo vimos ahí. El de Laurent Blanc para Francia contra Paraguay. En octavos. En octavos. Imagínate la presión. Jugar sabiendo que un solo error, uno, te manda a casa al instante. Una locura. Y claro, con ese escenario empezaron a pasar cosas en el césped que nadie esperaba. Los artículos destacan sobre todo a una selección que nadie tenía en sus quinielas. Y aquí es donde, para mí, empieza la magia del torneo. Esas historias que no se pueden planificar. Y el mejor ejemplo, sin duda, fue Croacia. Su primer mundial. Su primer mundial como nación independiente. Venían de la desintegración de Yugoslavia. Llegaron sin hacer ruido y, sorprendieron a todo el mundo. Llegaron a semifinales y quedaron terceros. Una de las grandes gestas de los mundiales. Y el líder de esa gesta fue un delantero que hizo un torneo espectacular. Davor Šuker. Se llevó la bota de oro con 6 goles. Y lo increíble es que marcó en 6 de los 7 partidos que jugó. Era un definidor letal elegantísimo. El gol a Francia en semis es una pasada. Es una obra de arte. Hay una anécdota de su época en el Sevilla con Maradona que lo define muy bien. Šuker contaba que Diego le dijo: tú corre hacia la portería, olvídate de todo, que yo te la voy a poner ahí para que la empujes. Vaya. O sea, aprendió del mejor a pensar como un depredador del área. Qué bueno, esas son las historias que definen un mundial. Pero claro, Šuker fue la revelación. Pero los artículos también hablan mucho de una dupla de delanteros sudamericana que causó sensación. La mítica Sasá de Chile, Marcelo Salas e Iván Zamorano. ¿Qué pareja? Eran demoledores. Para que nos hagamos una idea, en las eliminatorias de Sudamérica, que son durísimas, marcaron 23 goles entre los dos. 23. Una barbaridad. Y para Chile fue un regreso súper simbólico. Volvían a un mundial después de 16 años y de una sanción de la FIFA. La dupla Sazá devolvió la ilusión a todo un país. Salas, de hecho, marcó 4 goles en el torneo. Y entre tantos jugadores ya consagrados, también hubo momentos que, anunciaban el futuro.
Uno lo protagonizó un jovencísimo David Beckham. Sí, ese fue un momento que trascendió el fútbol. En el partido de grupos contra Colombia, Beckham, con 23 años, marcó su primer gol en un mundial. Un golazo de falta, su especialidad. Lo recuerdo perfectamente. Pero lo mejor vino al final. Inglaterra había ganado 2-0, había eliminado a Colombia y Beckham se fue directo a pedirle la camiseta a una leyenda, a Carlos el Pibe Valderrama. La imagen es icónica, un gesto de admiración pura, de una estrella emergente a un veterano. Exacto. Y no fue para la galería, ¿eh? Años después, Beckham dijo algo como: el pibe fue un personaje tremendo, un gran jugador. Cuando juegas contra gente así, solo quieres un recuerdo. Fue un gesto de respeto generacional precioso. Pero todas estas historias, la de Croacia, la de Chile, la de Beckham, nos llevan al partido decisivo. La final. Francia, la anfitriona, contra Brasil, la gran favorita. Y aquí es donde los artículos que hemos revisado se ponen oscuros. Sí. Se sugiere que esa final soñada, pues, no fue del todo casualidad. Aquí entramos en uno de los capítulos más controvertidos de la historia de los mundiales. La polémica saltó años después, cuando Michel Platini, que era copresidente del comité organizador, hizo una confesión que dejó a todo el mundo de piedra. Es que es una confesión escandalosa, como poco. ¿Qué admitió exactamente? Pues admitió, con una naturalidad pasmosa, que manipularon el sorteo. Así, tal cual. Usó la expresión un pequeño chanchullo. La idea era poner a Francia y a Brasil en lados opuestos del cuadro. Así, si los dos quedaban primeros de grupo, solo se cruzarían en la final. ¿Y la justificación fue? Increíblemente directa. Dijo: una final Francia-Brasil era el sueño de todo el mundo. Y remató con una frase que lo dice todo: no estuvimos pringados 6 años organizando el Mundial para que quedara en nada. Es tremendo. Esto genera un debate enorme sobre la integridad del torneo, ¿no? Claro, es que plantea una pregunta muy seria. ¿Se diseñó un camino a medida para los dos equipos más atractivos? O sea, la posibilidad de una final sorpresa, como la que pudo protagonizar Croacia, pues quedaba casi descartada desde el principio. Y como si esa sombra no fuera suficiente, la controversia no acabó ahí. La misma tarde de la final ocurrió algo con la estrella de Brasil, Ronaldo Nazário, que sigue siendo un misterio. Es un episodio que ha generado 1000 teorías, pero si nos quedamos con lo que contó el propio Ronaldo, lo que pasó fue aterrador. Cuéntanos. Según su relato, el día de la final, después de almorzar, se fue a descansar a su habitación. Y lo siguiente que recuerda es despertarse rodeado de sus compañeros y del médico del equipo. Había sufrido una convulsión muy fuerte. ¡Qué pesadilla! Horas antes del partido más importante de su vida. Imagínate. Al principio, para protegerlo, no le contaron lo grave que era y le dijeron que no iba a jugar. Se lo llevaron a un hospital, le hicieron pruebas y, sorprendentemente, los resultados no mostraron nada anormal. O sea que médicamente le dieron el visto bueno. Sí, y con esa información, al llegar al estadio, Ronaldo se fue directo a hablar con el seleccionador, con Zagallo. Y le dijo que quería jugar. Exacto. Según Ronaldo, sus palabras fueron: me encuentro bien, no tengo nada, yo quiero jugar. Y Zagallo, ante la insistencia de su estrella, cedió y lo metió en el 11 titular. La prensa mundial se debió quedar loca. Ya se había repartido la alineación sin él. Fue un shock. Pero hay que pensar en el equipo. El propio Ronaldo lo ha dicho. Él cree que ese episodio destrozó psicológicamente a sus compañeros. Claro. Dijo algo como: esa convulsión era de las que dan miedo. Lo vieron temblar, con espuma en la boca. El impacto fue brutal. Él siente que jugó por compromiso con su país, pero ni él ni el resto estaban mentalmente para jugar una final del mundo después de un trauma así. Y con ese telón de fondo se jugó la final. Y el resultado, bueno, es historia. Francia ganó 3-0, de forma contundente. Fue una exhibición. 2 goles de cabeza de un Zidane estelar y otro de Petit. El primer título para Francia, en su casa, cumpliendo ese sueño que Platini había ayudado a diseñar. Si sintetizamos un poco, Francia 98 fue un punto de inflexión. Clarísimo. Por un lado, el formato de 32 equipos lo hizo el primer mundial global de verdad. Pero su legado es complejo. Se recuerda tanto por las historias del campo, la Croacia de Šoker, el gesto de Beckham, como por estas polémicas. Definen el legado de Francia 98 tanto como la victoria francesa. Son las dos caras de la moneda, el sueño orquestado de los anfitriones y la pesadilla inexplicable de la estrella rival. No se puede entender esa final sin analizar los dos lados. Y esto nos deja con una reflexión final. Teniendo en cuenta la confesión sobre el sorteo y el impacto innegable del incidente de Ronaldo,
Queda una pregunta en el aire, ¿no? A ver, ¿Hasta qué punto los grandes relatos deportivos son producto del talento y del azar que vemos en el campo? ¿Y cuánto se debe a factores externos, ya sean maniobras de la organización o imprevistos dramáticos que alteran por completo el estado mental de los protagonistas en el momento clave? Es algo en lo que pensar.